Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros, que estábamos alejados de ti en medio del pecado, cuando estábamos siguiendo las cosas vanas de este mundo y vivíamos según el cuerpo, nosotros que éramos enemigos tuyos, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Y a través de la preciosa sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos de que nos hagas permanecer en esta comunión. También sabemos y creemos de que estás con nosotros ahora mismo en este lugar. Y Señor, te pedimos de que mires a cada uno de todos los hermanos y hermanas y que les sustentes a cada uno de ellos y ellas con tu santa mano. Todos los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra a través de plataformas online, te pedimos, Señor, de que estés en medio de ellos también y que les des a cada uno su respectiva gracia. Nosotros somos muy débiles y aún nos falta mucho, Señor, pero sabemos de que tú sostienes nuestras debilidades y que siempre nos quieres guiar hacia la verdad, Señor. En esta hora, todo lo dejamos en tu poder. Señor, te pedimos de que nos renueves cada vez más para que podamos vivir el resto de nuestra vida por ti, Señor, como hijos dignos tuyos. Todas las iglesias que están repartidas en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, Señor, te pedimos de que guardes a cada una de ellas y que les guíes a cada una de ellas con tu santa mano y con tu santo poder. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que el resto de sus vidas puedan vivir una vida en obediencia y que puedan predicar tu evangelio. En esta hora, tu santa voluntad, tu santa palabra, lo que nos quieres enseñar, Señor, te pedimos de que nos hagas entender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 갈라디아서 5장 22절 al 24. 23절을 Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. 5장 22절 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 오직 paz, 성령의 열매는 paciencia, 사랑과 benignidad, 희락과 bondad, 화평과 fe, 오래 참음과 mansedumbre, 자비와 templanza. 양성과 Contra tales 충성과 cosas no hay ley. 온유와 절제니 Pero los 이 que son 같은 de 것을 Cristo 금지할 법이 없느니라. han crucificado 그리스도 예수의 사람들은 la carne con sus 정과 pasiones 욕심을 y deseos. 육체와 함께 그 He 정과 leído hasta el 욕심을 십자가에 24. 못 박았느니라. 24절까지 읽겠습니다. El tiempo pasa rápidamente 세월은 빠르게 지나가고 y cada 주님이 vez 오실 es más 날이 seguro 약속하신 que el día de la venida del 훨씬 Señor 더 가까운 está cada vez más 시간입니다. cerca. En estos últimos días, 마지막 때 우리가 ¿cómo 구원을 받고 debemos recibir la salvación y también cómo 이제 debemos vivir el resto de 자녀, nuestras vidas 그리스도인으로서 como hijos de Dios, como cristianos? 어떻게 살아가느냐 Es un tema muy 하는 것은 너무나 importante. 중요한 문제입니다. Nosotros, 우리가
Aunque creímos en su gran gracia y recibimos la salvación, aún así nosotros somos demasiado débiles. La debilidad significa que somos demasiado débiles para obedecer la palabra de Dios, porque aún tenemos en nosotros los deseos de la carne, ya que nosotros nacimos en pecado. Cuando los ojos que ven los deseos del mundo están abiertos, pero los ojos espirituales para ver a Dios todavía están oscuros. Nosotros debemos orar fervientemente para que Dios sostenga nuestras debilidades y nos ayude a vivir dignamente como cristianos, como hijos de Dios por el resto de nuestras vidas. Los domingos continuamos predicando, hablando, bajo el título de Sed llenos del Espíritu. ¿Qué piensan, hermanos? Está escrito en la Biblia, pero ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Eso es solo para personas especiales, pero como personas como nosotros, personas normales, recibimos la llenura del Espíritu Santo. Pero por supuesto, eso es un pensamiento que está mal. Porque en Efesios 5:18 está escrito: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Este es el mismo mensaje para todos los cristianos salvos. Nosotros fuimos salvos, nos convertimos en hijos de Dios, nos dimos cuenta de la gracia de Dios y ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestros cuerpos, o sea, nosotros todavía estamos llenos de las cosas carnales. Por eso no seguimos al Espíritu, sino que vivimos según la carne. Y está escrito de que estos se oponen entre sí y que están en continua batalla, ¿verdad? Pero las personas que su fe aún no ha crecido, aunque hayan sido salvos, como la fuerza de la carne es más fuerte, es decir, por lo tanto, su cuerpo va en contra de la obra del Espíritu Santo y se opone a ella. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo estar lleno del Espíritu Santo. Por tanto, la vida cristiana debe estar llena del Espíritu Santo. Sin estar lleno del Espíritu Santo, no puedes llevar una verdadera vida cristiana. Si recibes la llenura del Espíritu Santo como resultado, ya hemos hablado muchas veces sobre esto, pero en las palabras que hemos leído está escrito de que dará el fruto del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos producir los frutos que el Espíritu Santo desea a través de nuestras vidas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como está escrito en Efesios 5:18, embriagarse con vino y sed llenos del Espíritu, está comparando aquí, ¿verdad? Cuando estás borracho, básicamente estás loco, ¿verdad? Porque el alcohol atrae a las personas. Y cuando no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Los cristianos, si no están llenos del Espíritu Santo, como los borrachos de este mundo, se embriagan con cosas del mundo. Está obsesionado con el dinero, obsesionado con la razón, obsesionado con el honor, el poder y los vanos deseos de la carne. Entonces, no os embriaguéis con vino es un mensaje para los cristianos nacidos de nuevo. No solo por el alcohol,
y que se vuelva borracha una persona, sino que también está ebria de las cosas mundanas. Entonces no puede vivir según el Espíritu Santo. Entonces, como un borracho, vives embriagado por las cosas de este mundo, o debes estar lleno del Espíritu Santo y dar fruto del Espíritu Santo. Tiene que ser uno de estas dos. Entonces, cuando nacimos en este mundo, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Como está escrito en Salmo 51, 5, nosotros nacimos en pecado a través de Adán. Nosotros nacimos ya pecadores, y como está escrito en Salmo 58, 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Significa que impío, pecador, es lo mismo. Los impíos están lejos de Dios desde su nacimiento. Desde que nace, se desvía, en vez de ir recto, se desvía. Y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es un instinto del cuerpo. Si vemos en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De todas las cosas que Dios creó, el corazón de las personas es el más engañoso y corrupto de todas las cosas. Pero entre todas las cosas que Dios creó, ¿cuál es la más engañosa, depravada y corrupta? Es el corazón. ¿El corazón de quién? De cada uno de nosotros. Si eres salvo, sería bueno si desaparece por completo, pero aún permanece. Ese es el problema. Es por eso que aquellos que nacieron en el pecado y viven de acuerdo con la naturaleza depravada, es porque están siguiendo a aquel que tiene la potestad del aire, que es el diablo. Es por eso que en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, antes de recibir la salvación. Su vida, su alma estaba muerta, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando eres salvo, el alma que estaba muerta vuelve a la vida. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, como está escrito en San Juan 5:25. El que escucha el Evangelio de Dios y comprende la gracia de Dios, entonces su alma vive. Al igual que Lázaro, que estaba muerto por 4 días, y Lázaro dijo, y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, y se levantó de inmediato y salió del sepulcro. Nosotros, cuando nos damos cuenta de la gracia del Evangelio de Dios, nuestras almas que estaban muertas cobran vida. Eso es un milagro que Dios hace. ¿Cómo puede una persona muerta volver a la vida? No se puede hacer sin el poder de Dios. Nosotros, que morimos en Adán durante miles de años y vivimos de acuerdo con nuestras obras heredadas por parte de Adán, pero ahora tenemos una vida nueva en Jesucristo. Es decir, volvimos a la vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El diablo, es decir, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere al diablo. Si vemos en el reino animal, cuando en una jungla muere un animal, ¿qué viene? Vienen las águilas, los buitres y lo devoran.
Significa que el diablo, que tiene el poder del aire, la potestad del aire, trabaja entre los muertos, siguiendo las costumbres del mundo. La corriente del mundo se refiere al pecado. 세상 풍속은 죄악의 풍속입니다. Siguiendo la corriente del mundo 세상 y siguiendo 풍속을 쫓고 al que tiene al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. 권세 잡은 자가 마귀잖아요. Es decir, nosotros vivimos como el 마귀가 diablo nos 끄는 guiaba. 대로 살았어요. 지금도 불순종한 아들 Y 가운데 aún, 역사하는 y hasta 영이다. ahora, ¿verdad? 지금도 El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, de las personas que no han nacido de nuevo, a través de esas personas el diablo obra, estimulando 타락된 los deseos de la carne 그 depravada 소욕을 y causando ellos al pecado. 충동질하고 죄를 짓도록 하는 거예요. 그 죄 가운데 죽은 La segunda 자들은 muerte, que es el lago de fuego, 육신이 a donde van 살다가 los muertos. 죽으면은 죽은 Cuando 자가 los 가는 muertos en 것은 sus 둘째 pecados 사망 불못입니다. mueren, ¿verdad? Sin embargo, 그런데 las personas que vivían según los deseos de la carne, las personas que vivían, que viven, perdón, el poder del aire y tienen su corazón corrupto, son hijos, son por naturaleza hijos de la ira, el cual están sujetos al juicio de Dios. Pero nosotros, que íbamos a ser juzgados y destruidos por Dios, nosotros fuimos salvos. Entonces, si has resucitado entre los muertos, debes de vivir como un vivo. Si te has convertido en un hijo de Dios, si te has convertido en un cristiano, tienes que vivir dignamente como un cristiano. Entonces, ¿qué sucede si no vivimos de acuerdo con el Espíritu Santo? Entonces viven de acuerdo con la carne. Por eso, leamos primero Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí explica la condición de las personas que no han recibido la salvación, y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son los frutos de quienes viven según la carne. Si bien hay frutos del Espíritu, también hay frutos de la carne. Aquellos que no han recibido la salvación no pueden hacer eso porque viven en el pecado. Pero incluso aquellos que han nacido de nuevo, si no viven según el Espíritu Santo, aparecerán las obras de la carne a través de esa persona. Significa que vive según la carne, según el cuerpo. Entonces, en primer lugar, y manifiestas son las obras de la carne. Jesús también dijo lo mismo en Marcos. Vamos a buscarlo. San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, versículo 21. Versículo 21. Del versículo 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué sale por dentro de un corazón corrupto? El corazón de los hombres. Aquí aparece, ¿verdad?
El corazón de los hombres, que es más engañoso y perverso más que todas las cosas. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿verdad? Estén durmiendo, estén despiertos, siempre está pensando en malos pensamientos. Las fornicaciones, uno de los pecados que cometen especialmente los pecadores es este pecado de lascivia también, depravación sexual, los hurtos, intentar robar las cosas de otra persona, defraudarlos, 남을 해치고라도 자기가 잘 되려고 하는 los homicidios. 그 도둑질, 살인과 Está escrito que el que aborrece a su hermano es homicida, 미워하는 것도 ¿verdad? 살인하는 거라 그랬죠. 그런데 Aunque no lo mates, el que aborrece a su hermano es homicida, es decir, 미워하는 자는 odiarlo. 살인하는 자. Con su corazón piensa, ay, quiero matarlo. 마음으로 Hay momentos así. 죽일라 하는 그런 생각이 들 때가 있잖아요. 예? 살인과 Homicidios, adulterio y avaricia. 이 음란 이 간음이 또 나옵니다. 여기에 이 Este pecado 성적인 sexual, 죄는 no el 특별합니다. adulterio, 성경 전체에 보면은 a lo largo de la Biblia continúa señalando y enfatizando aquí respecto al adulterio y la avaricia, ¿verdad? 간음과 탐욕과 La avaricia por las cosas del mundo. 세상 것들을 탐하는 욕심. Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, como está escrito en Lucas 12:15. 누가복음 12장에 그렇게 말씀하셨잖아요. 그다음에 악독과 독사가 자기 근처에 머리를 딱 también. 독을 쫙 품듯이 사람은 Las 악독이 나와. maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 회방과 교만과 광팬이 Las personas 사람들은 se enorgullecen 스스로 de sí mismas. 광패라는 Y la insensatez es básicamente ser insensato, actuar como una persona loca. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es lo que sale del corazón corrupto de las personas. Si vemos en Proverbios, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Religiosa y moralmente, hay personas que fingen ser bastante buenos, fingen ser limpios, pero dentro de esas personas están llenas de inmundicia. Pero las personas que han nacido de nuevo, aún quedan estas cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla de los deseos de la carne de varias maneras. Volvamos de nuevo a Gálatas capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. No es el fruto del Espíritu, sino el fruto de la carne, ¿no? Adulterio, fornicación, la inmundicia, adulterio y fornicación son pecados muy malos ante los ojos de Dios. Luego viene la lascivia, después de la inmundicia, la idolatría, a ver, la depravación sexual, 이 성적인 타락은요, tanto masculina como femenina, es lo mismo. 남자나 여자나 마찬가지입니다. 남자는 능동적이고 여자는 수동적이지만 Todos esos malos corazones se esconden dentro de las personas. 호색입니다. Y luego la idolatría, 우상 숭배와 antiguamente, 옛날에 había muchos dioses que eran adorados por los antiguos de Grecia y actuaban con lujuria frente a ellos.
un idólatra. 우상 숭배. Un idólatra 우상 finge estar 숭배하는 limpio 사람은요, 도덕적으로 깨끗하게 y 할 que 수도 moralmente está 깨끗한 limpio, 체 pero 하지만 realmente no 아닙니다. lo es. Servir a cualquier otra cosa que no sea Dios es 하나님 idolatría. 아닌 것 섬기는 것 다 우상 Según 숭배. Colosenses 3, y avaricia que es 골로새 3장에 idolatría. 보면 탐심은 우상 숭배니라. Los cristianos deben obedecer la palabra de Dios 하나님의 y 말씀을 tienen que 순종하고 querer vivir en la 하나님의 bendición 축복 de 속에서 Dios, 살기를 pero tratan de 원하는데 vivir 자기 수단 방법으로 por sus propios 가리지 않고 remedios, 살라고 하는 것은 por su propia avaricia. Y eso también es una 그것도 하나의 idolatría. 우상 숭배하고 같습니다. ¿Qué le dicen a los ídolos? Se inclinan ante ellos, los sirven 절하고 섬기고 y oran para que le dé 복 bendiciones. 달라고 빕니다. Nosotros 우리는 하나님을 섬기고 servimos a Dios que salvó nuestras almas. Mientras nosotros vivimos aquí en este mundo, Él ayuda a nuestro cuerpo, por lo que nosotros debemos de vivir 하나님의 축복을 기대하고 esperando 살아야 en 되는데 esperanza a las bendiciones de Dios, 돈이 많이 있으면 그것이 pero personas que piensan que como tienen mucho dinero, pues eso le va a hacer feliz. 만족을 주고 자기 장래를 책임질 줄로 Eso 생각하는 también es 그게 idolatría, 하나님 porque está 대신에 pensando más en el 우상 dinero 숭배하는 거예요. antes que Dios. Está sirviendo el dinero al fin y al cabo. Y después de eso aparecen las hechicerías. 술수는 Hechicerías son personas que engañan a la gente con magia, 거짓된 것으로 con mentiras. Satanás que engaña con toda clase de mentiras también. Enemistades, 원수를 맺는 것과 enemistades 원수 맺는 것은 que las personas, 사람들은 en lugar de 화목하기보다도 reconciliarse, prefieren 싸우고 hacer enemigos, 다투고 pelear. Es decir, les gusta hacer enemigos. 원수 맺는 것을 좋아합니다. 좋아하는 것보다도 Y más que le guste, siguen esa corriente de hacer enemigos por todo el mundo. Enemistades. 원수를 맺는 것과 Hay personas 어떤 que si 사람은 alguien le 자기한테 hace 잘못하면 mal a una persona, pues la otra persona piensa, un día me vengaré de él. 원수 찾아 산말리 Lo busca hasta la muerte para matarlo o para vengarse de 만화책에 él. 보면 그런 게 있어요. Aquellos que buscan venganza 원수를 morirán 갚으려고 하는 antes 사람은 que sus enemigos. 원수보다도 자기가 먼저 죽습니다. Una persona que tiene rencor, 원한이 있는 사람은 su hígado se derrite, 자기 간이 sus intestinos se pudren. 창자가 ¿Lo sabían? 습습니다. 아십니까? En la Biblia está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, 원수 갚는 dice el 것이 내게 Señor. 있으니 내가 갚으리라. Incluso los cristianos, si se enfrentan ante una injusticia, deben orar a Dios y confiar en que Dios pagará. 하나님이 갚아줄 No 것을 puedes 믿어야 됩니다. 자기가 갚으려고 vengarte 하면 o intentar vengarte por tus propias formas. Porque Jesús dijo, 예수님은 ama a tus 원수를 enemigos, 사랑하라고 말씀했죠. ama a tu prójimo. Los jueces y líderes religiosos israelíes que gritaron para que el inocente Jesús fuese crucificado y lo sentenciaron a muerte en la cruz. 그 재판장이나 이스라엘 Padre, 종교가들 perdónalos 주님이여 저들의 porque no 죄를 saben lo que hacen. 저들에게 돌리지 마. No saben lo que hacen. 저들이 Perdónalos. 하는 일을 알지 못합니다. 용서해 주십시오. Así dejó Jesús esto en manos de Dios. Nosotros como cristianos, si hay alguien que nos hace mal, 잘못하는 사람 쓰면 no sería digno un cristiano querer ser enemigo de esa persona y tener este pensamiento en su corazón. Un cristiano, esto no es apto para las personas que son salvas. Y luego las contiendas. 그다음에 분쟁과 Dentro de la iglesia, 구원받은 사람도요 교회 los 안에서 hermanos salvos, las personas salvas, hay personas que les gusta hacer contiendas, discutir. 분쟁하기를 좋아하는 사람. Hay personas que tienen este tipo de personalidad. Todo eso viene del cuerpo. Celos, iras, contiendas, disensiones. Las personas son muy extrañas. Deberías llorar con los que lloran. Y es un poco difícil divertirse con los que están alegres. 사돈이 논 사면은 좋아야지 왜 배가 아픕니까?
Es 남이 잘 decir, 되는 것은 은근히 que a 시기한 la 거예요. otra persona le vaya bien, pues tiene envidia, tiene celos, Sí. tiene ira. 이거 육체의 Estos provienen del cuerpo. 일입니다. 육체에서 나오는 열매입니다. Son frutos de la carne. 분냄과 약간만 Iras, es decir, 건드리면 con solo tocarlo un poco, pues de repente se viene a ira, ¿no? Si vemos en Génesis 성경의 5장에 5, 보면은 가인의 자손이에요. podemos ver cuán feroces se volvieron los descendientes de Caín. Si alguien me 누가 lastima o me 나를 hace algo, lo 상하게 하면 mataré. 죽여버리겠다. Con que lo toques un poco. 약간만 건드리면 Una persona, hay personas 어떤 사람은요. que están yendo por la carretera 고속도로 y si un 가다가 automóvil que va 자기 adelante 앞에 se tambalea o 어떤 차가 interfiere, 얼쩡거리고 hay personas que lo 방해하면요. siguen hasta el final 기어코 따라가세요. y luego lo golpean. 두들겨 패고. Y en lugares como en Estados Unidos, como hay 총이기 때문에 armas, yo he escuchado 뒤에서 que 빵빵한다고 disparan 총 desde atrás. 쏴버린다 그러더라고요. Es aterrador estas cosas. 무서워요. Como si fuese una fiera que corre hacia 마치 su 싸나운 presa. 맹수처럼. 먹이를 향해서 돌진하는 Qué 맹수처럼 feroz es, ¿verdad? 얼마나 싸나운지 몰라. Contiendas, 분냄, disensiones, 분냄과 불리함과 contiendas, disensiones parecen 분쟁과 ser 분리는 similares, 비슷한 incluso 것 dentro de la 같은데요. 교회 iglesia. 안에서도, 자기 마음에 맞는 사람끼리 이렇게 뭉치면 Contienda y 그거는 disensión 분리하는 es lo 겁니다. mismo que dentro de una iglesia, personas que solo encajan con su corazón 하나님의 o se 마음에 llevan bien, pues se 맞아야지. juntan 하나님의 entre 뜻에 ellos. 합당하게 행해야지. Nosotros debemos conformarnos al corazón de Dios, debemos actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y debemos vivir de acuerdo con el 자기 마음에 Espíritu 맞는 Santo. 사람끼리 똘똘 뭉치면요, 그 분리하는 거예요. Cuando las personas que tienen la misma opinión, ¿no? y se mantienen juntas, entonces eso es disensión. Esos son disensiones al fin y al cabo, las herejías, las falsas enseñanzas. Esto por supuesto también es obra del diablo. Incluye aquellos que son salvos pueden caer en la herejía, a menos que seas guiado por el Espíritu Santo, claro. Luego están los celos. 시기나 투기나 비슷한 건데, Las envidias, los celos es más o menos lo mismo, ¿verdad? 자기가 Son 안 좋아하는 similares. 사람에 대해서는 항상 Cuando 마음속에 se trata de personas que no te agradan a ti, que siempre tienes una mente especulativa en tu corazón, una mente que quieres pisotearlos, ¿no? 투기와 술 취함과 Envidias y borracheras, no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución. De hecho, 실제로 los 구원받은 cristianos salvos 그리스도인들이, ahí beben alcohol a sorbos. 홀짝 마시고, Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 바울 사도가 porque Timoteo parece ser que era débil de cuerpo, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, poco a poco. 포도주를 잘 이용하면은 Porque si 식물이 usas 될 el 수 vino 있고 약용이 될 수 있어요. correctamente, puede ser medicinal. 이 술을 Sin 먹는 embargo, 사람들은요, las personas que beben 기분 este 좋게 vino 하려고 취할 맛으로 la 먹어요. beben de una manera para pues hacerse 술 sentir 취하면 mejor, es 제정신이 decir, 아닙니다. buscan la 그건 disolución, 방탕으로 buscan 들어가는 거예요. embriagarse. 술 취해서 Hay muchas personas 못할 que 말을 dicen 하고 cosas que 술 no 취해서 pueden 죄를 hacer. 짓고 Dicen cosas increíbles y asombrosas, ¿no? 그런 Cuando van 사람 많죠. borrachas. 술 Porque 취하는 건 방탕 no os embriaguéis 시작입니다. con vino, en lo cual hay 술 취함과 disolución. Todo eso está 방탕함과 conectado. 연결되는 거예요. La disolución es el comienzo del libertinaje, es decir, actuar como esa persona le plazca. 또 그와 같은 것들이라 그런 등등 죄 여기에 육체의 일 Aquí aparece 15 clases de frutos de la carne, pero hay muchos más, 그 외에도 얼마든지 있죠. aparte de estos. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo ya lo dijo antes, ¿verdad? Pero ya os lo vuelvo a decir. Quiere decir, significa esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta palabra
우리가 구원받은 사람도 No 한두 번 significa 그런 tampoco que 잘못을 incluso 죄를 aquellos que han 지었다고 recibido la 해서 salvación 구원이 perderán su salvación o irán al infierno porque han cometido un error o dos, o los que sean. Estas 이 palabras 말씀은 realmente están dirigidas a aquellos que no se 습관적으로, arrepienten 지속적으로 그런 죄 가운데 hasta el final, 행하면서 mientras viven 회개하지 habitualmente y 않고 돌이키지 않는 continuamente caminando en tales 그걸 생각하는 pecados. Se refiere a 말씀입니다. esas personas. 육체의 소욕을 Si 따라서 continuamente 그런 vives de acuerdo con los 일을 deseos de la carne, 반복적으로 지속적으로 죄를 eso 짓는다면 그것이 구원받아 es una 받지 señal de que 못했다는 no es salvo 증거입니다. realmente. 그것이. Si vemos en Apocalipsis 21-27, 요한계시록 21장 no 27절에 entrará en 보면은 ella ninguna cosa inmunda 무엇인지 o que 속된 hace 것이나 abominación 가증한 y mentira, 거짓말한 sino 자들은 solamente los que 결코 están 그리로 들어오지 inscritos 못하되 en el libro de la 오직 vida 어린 del 양의 Cordero. 생명책에 기록된 자들 뿐이니라. Como el cielo es un lugar 천국은 거룩한 santo, 것이기 때문에 no pueden ir las cosas 더러운 inmundas. 자는 못 갑니다. 거기 Ninguna cosa inmunda hay allí, 없으니 거룩한 solo 자뿐일세. los santos podrán ir. Aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero se refiere a las personas salvas. ¿Cuál es el resultado de ser salvo? 결과가 뭐예요? Llevar el fruto del Espíritu Santo. Si una persona que ha sido salva continúa viviendo en el pecado, ¿qué tipo de salvación es esa entonces? Regresemos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. 고린도전서 앞에 고린도전서 6장 1 Corintios capítulo 6, 고린도전서 6장 versículo 9 9절부터 al 11. Voy a leer yo. 11절까지 제가 읽겠습니다. ¿No sabéis que los injustos no 불의한 heredarán 자가 el reino de 하나님의 Dios? 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. No erréis, 미혹을 ni los 받지 말라. fornicarios, ni los idólatras, 음란하는 자나 ni los 우상 adúlteros, 숭배하는 자나 ni los 간음하는 자나 afeminados, 탐색하는 자나 ni los que se echan con varones, ni 남색하는 los 자나 ladrones, ni los 도둑이나 ávaros, 탐남하는 ni los 자나 borrachos, ni los 술 취하는 maldicientes, 자나 후욕하는 자나 ni los estafadores 토색하는 heredarán 자들은 el reino 하나님의 나라를 de Dios. 유업으로 받지 못하리라. Y esto erais algunos, 너희 중에 이와 같은 자들이 mas 있더니 ya habéis sido lavados, 주 ya 예수 habéis sido 그리스도의 santificados, 이름과 우리 ya habéis sido 하나님의 justificados 성령 en el nombre del Señor 안에서 Jesús 시선과 y por el Espíritu de nuestro Dios. 하심을 얻었느니라. Hay muchas palabras así en la 이런 말씀이 Biblia. 성경에 많이 있습니다. ¿No sabéis que los 불의한 injustos 일을 행하는 자가 no heredarán el reino de 하나님의 나라를 Dios? 유업으로 Esto deben 받지 못할 saberlo. 줄 알지 못하느냐? 그거 알아야 돼요. Con tus palabras dices que eres 말로만 salvo, 구원받았다 pero cuando 그러고 말이에요. miras tus 행실을 obras 보면 no es así. 아닌데. 예? 미혹을 No erréis. 받지 마라. 미혹을 받지 마라 말은 Hay 우리 demasiados 주변에 cristianos 이 falsos a 가짜 nuestro 기독교인들이 alrededor. 너무 많아. Además, al 복음을 hablar del 얘기하면서도, Evangelio, ellos 예, dicen 이제 como 우리가 porque 구원을 como 받았기 nosotros 때문에 somos 우리가 salvos, 적당하게 죄 가운데 산다고 해서 지옥 no 가는 건 vamos al 아니다. infierno solo porque vivamos en nuestros pecados correctamente. Es decir, están 아주 pensando 죄를 profundamente en el 심상하게 pecado y como somos carne, 육신인지라 ¿qué hay que hacer? 어떻게 해요? Intentan 그리고 자꾸 racionalizar 자기가 육체를 따라 사는 걸 para vivir de 합리화시키려고 acuerdo 그러고 con la carne. 스스로도 또 Y así piensan ellos. 그렇게 생각하고 있어요. Eso es un error, 그 미혹입니다. es un 미혹. engaño a sí mismo. Algunas personas dicen 어떤 que 사람은 han 구원받다 recibido la 그래도 뭐 salvación, pero 별짓 다 hacen de 하던데 todo. 뭐. Pero si haces 별짓 다 하면 그 사람 todo lo que 뭐 tú quieres, 구원받다 그래요. ¿quién? ¿Qué dice? 간증? ¿Qué dice que esa persona 마귀도 sea 간증합니다. salva? ¿Testimonio? ¿Así? Incluso el diablo testifica. ¿Ustedes eso lo sabían? ¿Cuántas veces a mí me han 몇 번이나 engañado? 속았어요. Y el apóstol 그 Pablo 바울 también 사도도, dijo en 2 Corintios 고린도서 11, 11장에 보면은 en peligro entre 거짓 falsos 형제 hermanos. 중에 위험을 당했다 그러잖아요. Dicen que son 형제라고 hermanos, 하는데 pero luego 나중에 se 보니 entera de que son 거짓이다. mentiras, son buenos 간증을 아주 testificando. 잘해요. 똑 떨어지게 해요 정말.
Pero luego te das 나중에 cuenta 알고 de 보니까 que es un 사기꾼이야. estafador. Satanás se disfraza como ángel de 사탄도 luz. 자기를 광명의 천사로 가정한다더니, 예? No deben 그런데 ser 미혹받으면 안 engañados por 됩니다. estas cosas. Aquellos que 이런 hacen 자들은 estas 하나님의 cosas 나라 no 유혹을 heredarán 받지 el reino de 못합니다. Dios, 들어가지 es decir, que 못한다고 no pueden 말씀했어요. entrar. No erréis, 미혹을 받지 마라. no errar. 미혹을 받지 마라는 말은 También se 스스로 puede 자기를 decir que 속이지 마라는 no se engaña a sí 말입니다. mismo. Ni los fornicarios, 음란하는 ni 자나 los idólatras, 우상 ni los 숭배하는 자나 adúlteros, 간음하는 자나 ni los afeminados. 탐색하는 자나 Los afeminados, 이 탐색하는 건요. como antes hemos hablado, 아까 말씀드린 것처럼 son 색을 personas que 아주 좋아하는 사람이에요. aman el color. 심상하게 생각해요. Porque lo que Dios más 하나님이 odia 제일 es el 싫어하는 pecado 것이 sexual, 이 ¿lo 성적인 sabían? 죄입니다. 아십니까? Sabían que Dios Sodom, quemó Gomorra, Sodoma y Gomorra 유황불로 con 하나님이 azufre, con fuego y azufre. 해버렸는데요. Y la razón por la que hizo esto Dios 예, es por el pecado del adulterio. 간음이라 그랬어요. 남색하는 자, 이 남색이 뭘까요? Los que 로마 y 7장에 luego 보면 los que se 남자로 echan 더불어 con varones. ¿Qué 뚫리하고 significa eso? Cometiendo 요즘, hechos vergonzosos hombres con hombres. 동성연애자들이 있죠. Como está 옛날에도 escrito en 있었어요. Romanos 1:27. 성경에 Esto se refiere a los 율법에 homosexuales. 보면은 Si nos fijamos en la ley del Antiguo Testamento, 죽이라고 했어요. las 이런 자들은 personas 사형에 해당한다. que sean homosexuales serán apedreados hasta la muerte. Que los que 근데 뭐 practican tales 지금 cosas son dignos de muerte. 뭐 Pero ahora, ¿qué pasa 동성연애자들이 hoy en 막 día? 당당하게 Los homosexuales se 내놓고 enorgullecen de 자랑스럽게 presentarse y se llaman con orgullo personas como LGBTI. 그리고 동성연애를 차별하지 Y están 마라. haciendo 차별 una propia ley 금지법을 para no discriminar las relaciones entre las personas del mismo sexo, 동등한데 왜 prohibiendo la 차별하느냐? discriminación contra... Y esto lo van a hacer ley. 한답니다, 그게. ¿Qué piensan? 어떻게 생각하세요? 인간들이 지 마음대로요. 하나님의 법을 Los seres humanos 고치는 están cambiando la ley de Dios a su propia voluntad. Como 거예요. sabemos, 소위 선진국이라는 나라들이 los llamados países desarrollados legalizan y permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. También en Corea se celebra cada año un desfile de minorías, ¿no? Es decir, de homosexuales, centrado en una determinada universidad de Seúl. Es un tipo de desfile. ¿Qué piensan? 이제는 내놓고 남색하는 자, Con varones, ¿no? Los que se echan con varones. Luego los ladrones 도둑이나 roban 남의 그 훔치면 para comer lo que 뺏어먹고 roban, 사기치고. defraudan. Los ladrones, 도둑하나 ni los ávaros, 재물을 las 탐하는 personas 사람 que tienen avaricia, la riqueza, las cosas del mundo. 정당하게 ¿Qué tiene de 일해서 malo 돈을 hacer 벌면은 trabajar 뭐라고 justamente y 해야 돼요? ganar 무슨 dinero? 죄가 있겠어요? Pero 뭔가 속임수로서 para satisfacer sus deseos carnales, 자기 육신의 이 욕구를 채우려고 intenta 하는 engañar 사람 a todas las personas con toda clase de 탐남하는 engaños. 자, Ni los ávaros, ni los borrachos. 술 취하는 자, Los borrachos sigue apareciendo, ¿no? Los maldicientes, 후욕하는 자, a menudo pues hablan mal, usando el mal. 악을 쓰고 말이에요. Da miedo una persona con que lo toques un poco, aparece el veneno de un asp, 독이 나와요. ¿no? De una serpiente. Yo cuando fui a la montaña, apareció una serpiente, entonces vi la serpiente y cuando me acerqué, se puso así en pie, ya, tratando de atacar, con la cabeza ya entrelazada. Eso me dio miedo. En lugar de huir la serpiente, se da la vuelta y se prepara para atacarte. Según en la Biblia, en Romanos 3:13, venenos de áspides hay debajo de sus labios.
hablando 욕설을 막 con un lenguaje abusivo, diciendo toda clase de palabrotas. Los cristianos no deben 그리스도인들은 그러면 hacer 안 esto. 됩니다. ¿Qué importancia 말 tiene cada 한마디가 palabra que 얼마나 nosotros 중요해요. hablamos? Porque eso representa la 그 사람의 personalidad de esa 인격을 persona. 나타내는 거예요. Ni los estafadores 토색하는 자, engañan y 속이고 roban las 남의 cosas 것을 뺏어 먹는 거. ajenas. Eso 토색입니다. es estafador. Tales 이런 personas 자들은 no 하나님의 heredarán 나라를 el 유업으로 reino de 받지 Dios. 못하리라. Es decir, 그러니까 es 갈라디아서 lo mismo que hemos leído en Gálatas 5:21. 말씀과 같은 내용이죠. Hay muchas palabras así 이런 말씀이 escritas en la 성경에 Biblia, 많이 que los 있어요. que practican tales 이런 cosas 자들은 no heredarán el reino 하나님의 de Dios. 나라를 유업으로 받지 못하느니라. Algunas personas dicen, 어떤 사람 이 성경 가정 뭐라냐면 Han recibido la 받았는데 salvación. 천국 가는데 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다 그랬다. 육신을 따라 살아도 hay personas que malinterpretan la Biblia diciendo de que como ya vas a heredar el reino de Dios, como eres salvo, entonces puedes vivir según la carne. 받는 것이고 들어가지 못하는 것은 유업으로 받지 못한다는 말인데 왜 그게 다 ¿Por qué malinterpretan estas cosas así, verdad? 11절에 너희 중에 En 이와 el 같은 versículo 자들이 11 está 있더니 escrito de que y esto era algunos, ¿no? En la iglesia de Corinto eran así las personas, ¿verdad? Y nosotros también. 도덕적으로 좀 착하게 사는 사람도 있어요. 그러나 Personas que moralmente incluso vivían correctamente, vivían bien, ¿no? Antes de ser salvos, 너희 ¿no? 중에도 Pero hay 이와 같은 personas 자들 que viven una vida muy mala antes de ser 앞에도 못 들어갈 salvadas, ¿no? 사람들이 Y esto 있었는데 erais algunos, que ni siquiera podían 주 entrar por las 예수 puertas del 그리스도의 cielo, 이름과 pero el nombre del Señor 그리스도 Jesús 이름 se refiere a la 십자가의 gracia 은혜를 말입니다. de Cristo, a la 우리 cruz, 하나님의 la gracia de la 성령 cruz. 안에서 Mas ya habéis sido lavados, 씻음과 ya habéis sido santificados 거룩함과 y ya habéis sido 의롭다 하심을 justificados en Él 얻었나이다. con la verdad, ¿no? En el nombre del Señor Jesús y por el 주님의 Espíritu de 보배로운 nuestro 피로, Dios, que el Señor 우리 lavó 죄를 nuestros 영육시켜 pecados 주시고 para siempre con su 진리로 sangre 우리를 preciosa, 깨끗하게 해주시고, nos limpió 성령으로 우리를 con la 거룩하게 verdad, nos 해주시고 santificó con el Espíritu Santo y nos 그리스도 hizo 안에서 justos en 의롭다 Cristo. 함을 받게 했습니다. 전에는 그런 Entre 사람이 nosotros 있었습니다. también habían personas que eran 가운데도 así 있잖아요. antes, y eso hay que aceptarlo. 인정해야 되죠. Pero 그런데 en el nombre de 예수 그리스도의 Jesucristo, por la 이름으로 gracia de 하나님의 Dios, 은혜로 mas ya habéis sido 우리 lavados, 하나님의 santificados 성령 y 안에서 justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, una persona salva se refiere a esto ahora. Entonces, ¿qué deben hacer? No debes volver a hacer eso nunca más. Esas cosas. Busquemos un momento San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Del versículo 8 al 10. 10절까지를 읽겠습니다. Vamos a leer. 그러므로 Haced 회개에 pues 합당한 frutos dignos 열매를 de 맺고 arrepentimiento, y no 속으로 penséis decir 아브라함이 dentro de 우리 vosotros mismos, 조상이라고 Abraham 생각지 tenemos por 말라. padre. Porque yo os digo 내가 너희에게 이르노니 que Dios puede 하나님이 levantar 너희 이 hijos a Abraham 돌들로도 aún de estas 아브라함의 piedras. 자손이 되게 하시리라. Y ya también el hacha 이미 está puesta a 도끼가 la raíz de 나무 los 뿌리에 árboles. 놓였으니 Por tanto, 좋은 todo 열매 árbol 맺지 que no da 않은 buen 나무마다 fruto es cortado y 찍어 echado en 불에 el fuego. 던지우리라. Estas 세례요한이 son las palabras de Juan el Bautista hacia los judíos. 그러므로 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento significa arrepentirse completamente de cuán miserables son como pecadores ante Dios. Darse la vuelta y regresar a Dios. ¿Cómo? Debes ser salvo para volver a Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Si nuestro Dios no hubiera perdonado nuestros pecados, ¿cómo volveríamos nosotros? Si vemos en Lucas 15, cuando el hijo pródigo despilfarró toda la propiedad de su padre y estaba a punto de morir, y levantándose vino a su padre.
el Padre me 아버지는 나를 perdonará. 용서하실 거야. 아버지가 얼마나 인자한 분인지 Como 사랑이 sabía 많은지 el 알기 amor que 때문에 tenía el Padre. Por esa 무조건 razón, 돌아갔어요. con fe, volvió a su Padre. 죽을 운명에 있는 비참한 Darse 자신을 cuenta 발견하고 de que es 아버지께 miserable, 돌아가는 게 y de 회개잖아요. que es merecedor de la muerte, pero volver a su Padre es arrepentimiento. 회개에 합당한 Frutos 열매를 dignos de 맺는다는 것은 arrepentimiento 이제 es darse 하나님의 cuenta 은혜를 de la 깨닫고 gracia de 구원을 Dios ahora, 받고 그 다음에 구원받은 y después de recibir 사람답게 la salvación, vivir como una persona salva. Porque el fruto digno es vivir según el Espíritu Santo. Haced pues frutos dignos del arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Desde la época de Abraham, los judíos dicen que son el pueblo escogido. El pueblo escogido 하나님의 선민이라고 de Dios, y se 아주 enorgullecen 자처합니다. por estas cosas. En Juan 8, 요한복음 Jesús les 8장에 dijo a los 보면 judíos: 예수님이 유대인들에게 vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Los judíos dijeron: 유대인들이 Dios es 하나님은 nuestro 우리 padre. 아버지입니다. ¿Y qué dijo Jesús? 예수님 뭐라 했어요? Vosotros 너희는 sois 너희 de 아비 vuestro padre 마귀에서 el 났으니 diablo, 너희 아비의 행사를 너희도 하는 y los deseos de vuestro padre queréis 내가 hacer. 하는 꼴 보니까 아브라함 자손이 아닌데 Viendo cómo actúan, 우리는 아브라함 pues 자손이라 no son descendientes de Abraham. Ellos mismos dicen: somos hijos de Abraham. 종된 일이 Nunca hemos 없는데 sido esclavos. Así dicen los judíos. Dios es nuestro padre. 하나님이 우리 아버지인데 Pero Jesús dice: 예수님은 Dios no 하나님이 es 아버지 vuestro 아니고 padre. Y en San Juan 요한복음 8:44, 8장 vosotros 44절에 sois de vuestro 보면 padre el 너희 아비 diablo, 마귀에서 났다. y los deseos de vuestro 그래서 padre 너희 queréis 아비 욕심 hacer. 너희도 행하고자 하느니라. Viendo 너희 la 행하는 forma 거 en la que 보니까 actuáis vosotros, 너희는 sois 마귀 hijos 자식. del diablo. Significa eso. Refiriéndose Jesús a los judíos. 하나님의 El pueblo escogido de Dios, los que dicen ser descendientes de Abraham, rechazaron y mataron al Cristo que Dios había enviado. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué? 아브라함 자손인 거 그게 뭐 별건 줄 아느냐? Es decir, ¿acaso es algo especial ser hijos o descendientes de Abraham? Por forma de caparazón, ¿no? Exteriormente sí que habéis nacido, sois descendientes de Abraham, pero por interior no. Se refiere a eso. ¿Cómo son los cristianos de hoy en día? Ahora, cuando van a la iglesia, les enseñan, ¿no?, de que Dios las ha elegido desde la fundación del mundo, que has sido salvo por la fe y la gracia de Dios. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo recibiste la salvación? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si tú sabes de que tienes que arrepentirte primero, de que eras un miserable pecador, merecedor del eterno infierno. Pero las personas, los cristianos de hoy en día, pues piensan que han sido elegidos desde la fundación del mundo, ¿no? Yo mientras he visto en la televisión un pastor famoso, una transmisión cristiana diciendo: todos ustedes han sido elegidos desde la fundación del mundo, y sigue diciendo que a través de la gracia de Dios. Con palabras es correcto, pero ¿quiénes son los que han sido elegidos antes de la fundación del mundo? Las personas que han nacido de nuevo, esas son las personas salvas, las personas elegidas, incluso diciendo que somos el pueblo escogido de Dios y que ya hemos recibido la salvación, pero a menos que no nazcamos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. ¿Qué diferencia hay entre las personas así y las personas, los judíos, diciendo que son hijos de Dios y actuando como les plazca, verdad? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Por qué hay un hacha puesta? ¿Qué significa en la raíz de los árboles? ¿Qué significa esto? De que está el hacha aquí para cortar, para romper, que el juicio de Dios está cerca, ¿verdad? Porque todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa en el fuego, es decir, se echa al infierno.
si no da 그런데 frutos 뭐 dignos del 적당하게 arrepentimiento. Pero de alguna manera las personas, incluso los cristianos, que dicen yo porque voy a la iglesia, 확실히 하라고 해요. porque 믿음이 tengo 있는가? fe, pero esa fe es real. Está escrito en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos se refiere a que se miren a sí mismos a través de la palabra. Ustedes a veces hacen un chequeo médico para ver si están sanos o no, ¿verdad? Hacen pruebas, toman todo tipo de fotografías, radiografías, un examen general del cuerpo para ver si tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, a través de la palabra, si eres salvo según la Biblia, si eres hijo de Dios según la Biblia, si eres parte del pueblo que vas a ir al cielo, tienes que vivir con una persona que va a ir al cielo. Incluso sin haber nacido de nuevo. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo realmente debe dar frutos, como una persona que ha recibido la salvación verdaderamente. Veamos un momento Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque cuando erais esclavos del pecado, se refiere, cuando erais esclavos del pecado, es cuando vives en el pecado. Esclavo hace lo que su amo le dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Libres acerca de la justicia se refiere es que no tiene nada que ver con la justicia. Es decir, no tiene ningún deseo de vivir con rectitud, que simplemente quiere vivir de acuerdo con sus instintos corruptos. Eso es libertad, libre para una persona que no ha nacido de nuevo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Las obras de la carne, los frutos de la carne. Da vergüenza cuando nosotros pensamos en estas cosas, ¿no? Pero entonces van a seguir viviendo así. Van a volver a hacerlo, porque el fin es la muerte, es decir, después de eso es el infierno, la segunda muerte. Pero más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, se refiere a las personas salvas, ¿no? Liberados del pecado, liberados del poder del pecado y de la muerte, liberados del poder de Satanás, y os habéis convertido en siervos de Dios. Ahora tienen que obedecer absolutamente la voluntad de Dios porque son siervos de Dios. Porque tenéis por vuestro fruto la santificación, es decir, se refiere a que gradualmente se va volviendo cada vez más santo y santo como Dios, ¿no? Como Dios dijo, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Es decir, obtener el fruto que conduce a la santificación
이 마지막은 영생이라 그렇죠. ¿Qué es? Es el fruto del Espíritu. 사망으로 들어갈 Fruto 사람의 digno de 열매가 따로 arrepentimiento y 있고, como fin la vida 영생에 eterna. 들어갈 열매가 있지 않습니까? 우리는 생활 속에 Nosotros, 무슨 열매를 잘 ¿Qué 맺고 tipo de 있다고 fruto 생각해요? estamos produciendo en nuestras vidas, hermanos? 마태복음 Busquemos un 7장을 momento San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, 7장 versículo 16절, 16, del 16 al 20, 20절까지 읽겠습니다. 마태복음 7장 16절부터 del 16 al 20, 20절까지. 그의 por sus 열매로 frutos 그들을 los 알지니 conoceréis. ¿Acaso se recogen 가시나무에서 uvas de los 포도를 espinos 또는 o higos de los 음경추에서 abrojos? 무화과를 따겠느냐? Así, 이와 todo 같이 buen 좋은 árbol 나무마다 da buenos frutos, 아름다운 열매를 맺고 pero el árbol malo 못된 da 나무가 frutos 나쁜 malos. 열매를 맺나니 No puede el 좋은 buen 나무가 árbol 나쁜 dar 열매를 malos 맺을 frutos, 수 없고 ni el árbol malo 못된 dar 나무가 frutos buenos. 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. Todo árbol que no da 아름다운 buen 열매를 fruto es 맺지 cortado 아니하는 y echado 나무마다 en el 직접 fuego. 불에 던지우느니라. Así que 이름으로 por sus 그의 frutos 열매로 los 그들을 알리라. conoceréis. 자, Jesús 예수님께서 자세히 habló en detalle. 말씀하셨죠. 예? Por sus 좋은 frutos 나무는 los 좋은 열매를 conoceréis. 맺는다. 나쁜 나무, 가시나무에서 포도를 ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dijo Jesús. Así 좋은 todo 나무는, buen árbol da buenos 아름다운 frutos, 열매를 맺고 pero el árbol 못된 malo 나무는 da frutos 나쁜 malos. 열매를 맺나니. Un árbol 좋은 bueno, 나무는, 예, un 우리가 buen 그걸 árbol, 먹을 때 está 주님과 conectado 생명과 con la vida 연결돼 del 있어요. Señor en el momento en el que nacemos de nuevo. Recibe la vida, la gracia y el Espíritu Santo como nutrición, como nutriente, y se convierte en un buen árbol. Por tanto, debe dar frutos hermosos ante los ojos de Dios. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Es correcto esto? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el fruto? Cuando nosotros fuimos salvos, cuando recibimos la vida de Dios, el Espíritu de Dios vino en nosotros, cambió nuestro corazón y nuestro corazón cambia, nuestra vida cambia. Entonces estamos destinados a dar hermosos frutos para la gloria de Dios. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, arrojado al fuego del infierno. Sigue hablando de estas cosas, pero no tiene nada que ver con ustedes, con nosotros. Esto no tendría ningún... No importaría si das buenos frutos realmente, ¿verdad? Pero si vemos en San Mateo 12:33, porque por el fruto se conoce el árbol. Observando el comportamiento de una persona, puedes saber si es un verdadero cristiano o es un falso cristiano, si es un hijo de Dios o no, ya sea que vaya al cielo o al infierno, puedes verlo, puedes saberlo. Pero por supuesto, no significa que cojas y juzgues a esa persona. Incluso un buen árbol debe crecer para dar buen fruto. Cuando eres salvo, dejamos que el Espíritu Santo transforme gradualmente nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestra vida con su palabra para ayudarnos a vivir dignamente como hijos de Dios. Sin embargo, una persona que ha recibido la salvación pasa un año, pasa 3 años, pasan 10 años, lo mismo. ¿Lo mismo de qué? De los antiguos tiempos, de los viejos tiempos, lo que piensan, cómo actúan, lo que dicen, ¿por qué? ¿Por qué es así?
una persona que dice que ha recibido la salvación. 믿음에 있는가 자신을 살펴봐야 Tienen que examinarse 뭐가 a sí 잘못됐는지. mismos para ver si está en la fe, para ver qué es lo incorrecto. 시편 58편 보겠습니다. Busquemos Salmo 58. Salmos 시편 capítulo 58, 4절 versículo 4 y 5. 58편 Salmo 58, versículos 4 y 5. Veneno tiene como veneno de serpiente. 뱀의 독 같으며 Son como el áspid 귀를 sordo 막은 que cierra 기울이 su oído, 독사 같으니 que no oye la voz 술사가 de los que 아무리 encantan, 공교한 방수를 행할지라도 por más 그 hábil que el 소리를 듣지 encantador 아니하는 sea. 독사로다. Aquí 김물이 독사라는 aparece 말이 la 있는데, palabra de como el áspid sordo. Aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no tienen la vida y el Espíritu Santo de Dios en ellos, no tienen el corazón para obedecer aunque escuchen la palabra, como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Incluso no el encantador toca la flauta frente a esa áspid, hace todo tipo de movimientos, pero el áspid no ni se inmuta 독이 튀어나와요. y se enfada, pues sale veneno. 아무리 말씀을 들어도 Por 변함이 mucho que escuche la palabra, no hay ningún cambio. 뭐 내가 그 말씀대로 살 줄 알아? ¿Crees que voy a vivir según la palabra de Dios? 구원이 그렇게 시시한 거냐고요. 하나님의 자녀가 됐다는 것이 그렇게 ¿Acaso 가치 없는 거냐고요. no tiene nada de valor ser hijo de Dios? 지옥과 운명에서 건져 주셨는데 Que me salvó cuando mi destino era el infierno eterno, me hizo hijo de Dios y me dio la esperanza de ir al cielo 하나님의 자녀로서 구원받은 사람으로서 como el resto de nuestras vidas. Tenemos que vivir dignamente como hijos de Dios, como personas salvas. Y es necesario llevar el fruto del Espíritu Santo, pero cierran sus oídos. Escuchar escuchan, pero no quieren obedecer. 그 사람의 행실이라는 것은 그 사람의 생명과 그 인격의 표현입니다. La conducta de esa persona es la expresión de su vida y el carácter de esa persona, ¿no? Si recibe la vida de Dios, entonces cambia su corazón y su personalidad a través del Espíritu Santo. Y eso se va revelando a través de su vida. Echemos un vistazo a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. 31절 봅니다. 33, 성경 부지런히 찾아봅시다. versículo 31. Hoy vamos a buscar diligentemente la Biblia. 33장 31절부터 Del 31 al 32, Ezequiel 33, versículo 31 al 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Así dijo Dios a Ezequiel sobre el pueblo de Israel. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, es decir, escuchan las palabras bien, ¿no? Pero no las pondrán por obra.
Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Con su boca pues dicen todo tipo de cosas buenas. Algunos testificando dicen: hay que vivir dignamente como un cristiano, hay que ser cambiado, debemos de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, debemos amarnos unos a otros. Después de decir todo ese tipo de cosas, esa persona misma hace todo lo contrario, haciendo cosas vergonzosas. ¿Quién no puede decir las cosas a través de la boca, verdad? Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Otra cosa diferente está en su mente, quiere decir eso, cuando escucha la palabra. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Escuchando la palabra, diciendo: qué buena palabra, qué genial, qué buena palabra. 노래 소리 들으면은 감상하고 그 시간에 기분 좋았다가 끝이면 그 말이에요. Al igual que cuando escuchas una bonita canción, te sientas bien, pero en cuanto se corta la canción, pues ya fuera, ¿no? Incluso cuando Ezequiel 좋은 말씀이요, 아름다운 habla con la palabra de Dios, 그런다는 거예요. diciendo que es una buena palabra. 음악을 잘하며 고운 ¿no? Pero he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. 참 얼마나 그 거짓된 겁니까? 요즘에 En 기독교인들이 estos días, los cristianos se visten los domingos formalmente, se reúnen con reverencia y solemnidad para cantar himnos, orar, adorar y escuchar la palabra. 그래서 일본의 우찌무라 간조라는 그 거듭난 분은 뭐라 했냐면, Hay un hombre que ha nacido, el hombre nacido de nuevo llamado Kanzo Uchimura en Japón dijo: yo no voy a la iglesia. 그 교회는 형식적인 교회를 말하는 겁니다. 오해하면 La razón por la que no va a la iglesia es porque es una iglesia formal, no malinterpreten esto. 내가 신앙의 손해를 봅니다. 나는 교회 가지 않는다. Yo no voy a esa iglesia formal porque perderé la fe. 설교하는 사람은 원면 쇼야. La persona que predica es puro espectáculo. 말씀 듣는 사람은 구경꾼이고. Y la persona que escucha la palabra son espectadores. Y cuando se termina este tiempo, se acaba. Es como si fuese un teatro. Porque como se ha acabado la obra, pues todos fuera. Así es como pensaba esta persona, Kanzo Uchimura. Discusión de fe o discusión de la religión. Es un libro pequeño, señalando de manera muy clara y tajante a las iglesias formales de hoy en día. Y es cierto. Los cristianos salvos también podemos cometer errores, ¿no? Veamos cómo predica el pastor hoy. O veamos qué podemos aprender hoy. Lo apunta todo y cuando sale de la iglesia se olvida todo. Como está escrito en las palabras de Jesús en San Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Llamar Señor, Señor, la palabra Señor se refiere a que, es decir, el Señor es el propietario, ¿no? Es el Señor de todo, es decir, significa que voy a obedecer absolutamente al Señor, pero con la boca diciendo Señor, Señor. Pero no escucháis lo que yo digo, no hacéis lo que yo digo. Si vemos en Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Con la boca profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Con la boca confiesan, profesan diciendo: parece un buen creyente, ¿no? Pero
a través de sus hechos lo niega. 우리가 그리스도인들이요. Nosotros, como 나는 cristianos, 구원받았다, 구원받아야 된다 그러면요. soy salvo, debo ser salvo, 사람들이 뭐라는지 아십니까? las personas que dicen a esa persona, 구원받은 사람 거듭났다고 하는데 esa 그 사람 persona 어떻게 사느냐? que dice que ha 눈을 recibido la 크게 뜨고 salvación, 지켜봅니다. que ha nacido de nuevo. ¿Ustedes qué hacen? Lo mantienen, lo ven con los ojos abiertos y observan. ¿Mm? Para ver. 말은 좋은데 그 사람의 행위가 변화되고 그리스도인으로서 Es decir, 그 향기가 lo que 나타나지 dice 않으면 está bien, ¿no? 거짓말도 잘하네. Lo que dicen está bien, pero observan desde atrás, viendo si realmente esa persona ha nacido de nuevo o no, si se convierte bien, si se comporta bien, ¿no? 안 듣습니다. Porque en cuanto ven, ¿no? Que a través de las palabras, esa persona que dice que es salva, dice yo tal, soy así, pero obra completamente diferente. Entonces, esa persona que va a decir, yo no quiero escuchar la palabra, escucha tú bien, ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ve completamente como un hipócrita, ¿no? Como está escrito, ¿no? Honrarme con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nosotros tenemos que evitar a ese tipo de personas hipócritas. No saben los hipócritas que hay dentro de las religiones. El cristianismo no es diferente de otras religiones a menos que hayas nacido de nuevo y recibas la guía del Espíritu Santo realmente. Son reverentes cuando cantan y oran y adoran a Dios. Y cuando escuchan las palabras dicen, ¿no? Amén, amén, escuchando. ¿Pero eso es verdadero? No. Veamos un versículo más de la Biblia. 2 Corintios. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 17, vamos a leer juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si eres salvo, eres transferido, ¿no? De Adán a Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. New creation, como se dice en inglés. Nueva criatura. Seguimos en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Es decir, Dios creó una nueva criatura. Creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios planeó salvarnos desde antes de la fundación del mundo y según el plan Cristo vino y cumplió la obra de la salvación. Y la persona que se da cuenta y cree en esa gracia de Dios se ha convertido en una nueva criatura de Dios. Es decir, ha sido construida de nuevo. Seguimos en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Para entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva debes convertirte en una nueva persona. ¿Por qué cuando nosotros recibimos la salvación debemos de cambiar e ir formando una nueva persona? Para entrar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva debes ser santo porque ese lugar es santo. Debes ser digno para entrar en la gloria. Seguimos en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De la muerte eterna, pasado de la vida eterna. Desde el poder de Satanás hacia los brazos de Dios. De ser hijos del diablo, ahora son hijos de Dios. Es un nuevo cambio.
그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. De modo 하나님이 que si 새로 alguno está en Cristo, 창조하셨어요. nueva criatura es. Es decir, Dios ha creado esto 영원한 de nuevo. 생명과 Tengo 영원한 la vida 소망이 eterna 생겼어요. y ahora tenemos la esperanza 이제 eterna. Ahora, 우리가 사는 목적이 달라졌고 el propósito de nuestras vidas 가치관이 ha cambiado 달라졌습니다. y nuestros valores también han cambiado. 구원받으면 전에 이 세상에 막 좋은 거 그거에 Cuando 대한 eres salvo, 그 antes 부럽고 tenías envidia de las cosas buenas de este mundo 그걸 얻기 위해서 했는데 이제는 y antes 가치가 vivías 완전히 para 달라졌어요. conseguir todas esas cosas, pero ahora todos tus valores han cambiado por completo. 제가 중학교 1학년 때부터 Yo 교회 다니기 comencé a ir a la iglesia cuando estaba en el primer año de la escuela secundaria y durante más de 10 años fui un cristiano celoso. 이제 내 평생을 하나님께 바치기로 작정하고 Decidí dedicar toda mi vida a Dios y fui a una facultad de teología y estudié la Biblia con diligencia durante 4 años. 그냥 형식적으로만 En ese momento yo pensé, 전도지 ¿no? 보따리 가지고 que era el mejor, sabiendo la Biblia, no solo formalmente, sino que los sábados tenía un montón de tratados, iba a parques para evangelizar. 최고로 닮은 줄 알았어요. Yo me pensaba en ese momento que era el mejor cristiano de todos. 그런데 참 이상한 건요, 얼마나 모순인지. Pero lo realmente extraño es cuál contradictorio era, ¿no? Exteriormente, ¿no? Parece que es bueno, ¿no? Cantando himnarios, mezclando con sus emociones. 제가 어릴 때부터 너무 Desde niño, como yo crecí en la pobreza, 말씀드리잖아요. yo a veces digo estas cosas, ¿no? 초등학교 Cuando estuve en el cuarto grado, 피랑 갔다 오니까 tuvimos que evacuar, 집도 전부 재만 남았고, ¿no? Y cuando yo volví en el quinto grado, mi casa se había quedado en cenizas, ya no tenía casa, ni dinero, ni comida, y entonces yo comencé a ganar dinero realmente cuando estaba en el quinto grado de la escuela de primaria. Hice todo tipo de cosas, ¿verdad? Vender chicles, vender caramelos, vender helados, limpiar zapatos, vender periódicos, he hecho todo tipo de cosas. Y yo apretando mis dientes en ese momento diré, en algún momento llegaré al éxito. No dormí y estudié, ¿no? Y más tarde descubrí que no vivía para la gloria de Dios, sino que vivía para mi propio éxito. Yo tenía muchas cosas, muchas envidias, diciendo, ¿cuándo yo puedo moverme a una casa bonita? ¿Cuándo puedo yo vivir en una casa así de bonita? ¿Cuándo puedo yo comprarme un buen coche? Había muchas cosas por las cuales yo envidiar. Pero sin embargo, me di cuenta de la gracia de Dios a las 8 de la tarde en octubre de 1962, ¿no? En Colosenses 1:16 dice, el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, en ese día yo comprendí la gracia de Dios de verdad. Fue un milagro. En ese momento yo me convertí en la persona más feliz del mundo. No importa lo bueno que sea la casa de una persona, ni una pizca tenía envidia. Y es real. No tengo ninguna razón para mentir. ¿Quién conoce la felicidad que hay ahora mismo dentro de mi corazón? Yo no puedo cambiarlo, incluso si me dan todo lo que hay en el mundo. Y hasta ahora, nada de lo que yo pienso ha cambiado. ¿Por qué? Porque cambié en absoluto. Desde ese día. Mis valores definitivamente cambiaron de la muerte a la vida. Cuando tienes la esperanza eterna, cuando tienes el propósito de la vida clara, entonces los valores cambian y se puede conectar con la vida. ¿No? Esto pasa cuando pasas del seno de Satanás al seno de Dios. Pero esto es algo especial, no es normal. Veamos un momento 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera de que de nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué se refiere a eso? Si esa persona es hermosa o es fea, o es educada o no educada, o tiene un buen o pobre carácter, si es rico o pobre, si es educado o no educado. Si ha aprendido mucho o no ha aprendido mucho. Eso es conocer a la persona según la carne.
예수님이 뭐예요? 예? 가난한 Y aun si a Cristo conocimos 목수 según la carne, 30년간 ¿qué se refiere a esto? Hijo de un carpintero pobre, vivió durante 30 años. Carpintero en esa época es un trabajo humilde y un trabajo pobre. Es decir, un carpintero es una persona que hace ese trabajo porque no ha podido ir a la escuela, llevando unos pocos discípulos ignorantes, falsamente desmascarado y clavado en la cruz. Eso es lo que la gente lo sabe, que la gente sabe. Cristo fue conocido en ese momento como según la carne, y hasta hoy en día también. Pero en Isaías 53:2, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Fue menospreciado y no lo estimamos. No había nada hermoso. Los judíos no lo reconocieron, lo despreciaron, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Cristo fue conocido según la carne. El apóstol Pablo también vivía allí, en una provincia llamada Tarso, Cilicia, ¿no? Hay gente en Israel que llaman al joven Jesús hijo de un carpintero que fue crucificado y llamado Cristo, ¿no? El Cristo que vino como Rey de la gloria, que vino como Rey de reyes, y que fue crucificado en la cruz y lo llaman Mesías. Todas esas personas que piensan así deben ser asesinadas. Así es como pensaba el apóstol Pablo antes de recibir la salvación, cuando apedrearon a las personas que creían en Jesús. Por ejemplo, a Esteban, que permitió que lo apedrearan también. En ese momento, el apóstol Pablo también conoció a Cristo según la carne. Pero no hay que conocerlo según la carne. No debes de mirar así a las personas. Si eres guapo, como si eres feo, de dónde viene tu familia, si eres educado o no, si tienes dinero o no. Todo eso pasa después de un tiempo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué han sido hechas nuevas? La persona interior se ha convertido en una nueva persona. Se ha convertido en una persona que entrará en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces nosotros, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir como una persona nueva. El hecho de que nosotros hemos sido salvos, el hecho de que nosotros hemos nacido de nuevo, qué tan maravilloso es. Nosotros somos herederos del reino de Dios, somos personas que vamos a ir al cielo. Cuán asombroso es esto. ¿Cómo entonces personas que van al infierno, personas que van a ir al cielo, que vivan parecidas a las personas que van al infierno, cómo puede ser esto posible? Nosotros necesitamos llevar el fruto del Espíritu. Nosotros en el futuro tenemos que aprender en detalle lo que significa vivir dignamente como cristianos verdaderos, como hijos de Dios, como cristianos, como personas que vamos a ir al cielo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Eso lo vamos a seguir aprendiendo en ahora en adelante. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. En estos últimos tiempos que tú has determinado, Señor, tú nos salvaste. Nosotros sabemos también, ¿no?, que nos sacaste, nos liberaste de este mundo que iba a ser juzgado a través de fuego. Y ahora, Señor, nos has permitido vivir dentro de tu santo cuerpo para seguir la guía del Espíritu Santo y vivir en medio de la verdad, Señor. Toda esta gran gracia te lo agradecemos. Nosotros, como cristianos que han nacido de nuevo, verdaderamente, como cristianos salvos, Señor, te pedimos de que nos ayudes a vivir por el Espíritu Santo, Señor, para que demos frutos para tu gloria, Señor, te pedimos de que nos renueves y que nos santifiques y que nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.